Muy buenas. Hoy nos vamos a sumergir en un viaje alucinante a escala microscópica. Vamos a ver, paso a paso, la secuencia de eventos que, de forma increíblemente perfecta, se dan en los 7 primeros días después de la fecundación. O sea, cómo se ponen los cimientos de una nueva vida. Esa es la gran pregunta, ¿verdad? Porque, a ver, solemos pensar en el desarrollo como algo de meses, pero es que la base de todo, absolutamente todo, se construye en esta primera semana, que es crítica. Así que nada, vamos a meternos de lleno. Antes de que la fecundación pueda siquiera empezar, los espermatozoides tienen por delante una auténtica odisea. Esto no es una simple carrera, para nada. Es una prueba brutal de resistencia y, sobre todo, de preparación. Mirad, hay que pensar en la capacitación como si fuera un entrenamiento de élite. Dura unas 7 horas y tiene lugar dentro del tracto femenino. En este tiempo, a los espermatozoides se les quita una especie de capa protectora, un recubrimiento. Es como una atleta que se quita el chándal justo antes de competir. Solo cuando terminan este proceso están de verdad listos para el gran momento. Y ahora sí, llegamos al clímax del viaje. Esto suele ocurrir en la ampolla, que es la parte más ancha de la trompa de Falopio. Es justo ese instante, ese momento preciso en que el espermatozoide se encuentra con el óvulo. Y ojo, no es un choque al azar, que va, es una interacción molecular súper específica. El proceso tiene 3 fases muy claras. Primero, el espermatozoide tiene que abrirse paso a través de la corona radiata, que es como la primera barrera de células. Luego tiene que atravesar la zona pelúcida, que es una barrera mucho más dura. Y por fin, el premio gordo, la fusión de las membranas, el momento exacto en que 2 células se convierten en una. Y esta imagen lo enseña de maravilla. Se ve perfectamente la escala del desafío, ¿no? Con un montón de espermatozoides intentando pasar esas barreras protectoras, sabiendo que solo uno lo va a conseguir. La verdad es que es una representación visual genial de este drama celular. A ver, lo más interesante de esto es cómo se produce esa penetración. La zona pelúcida tiene una proteína muy específica, la ZP3, que funciona como una cerradura. Y claro, solo el espermatozoide que tenga la llave correcta se puede unir a ella. Cuando eso pasa, se dispara la reacción acrosómica. Básicamente, se liberan unas enzimas que son las que le permiten perforar esa barrera. Y en cuanto un espermatozoide ha conseguido entrar, el ovocito activa un mecanismo de defensa increíble. Suelta unas enzimas que, digamos, endurecen la zona pelúcida, la blindan, la hacen impenetrable. Es como si el portero de una discoteca cerrara la puerta de golpe para que no entre nadie más. Esto es vital para evitar la polispermia, o sea que fecunde más de un espermatozoide, y así se asegura la viabilidad del embrión. En el instante en que se produce la fusión, ¡pum!, pasan 3 cosas monumentales. La primera, se restaura el número completo de cromosomas, los 46, mezclando el material genético de ambos. La segunda, se decide el sexo genético, que dependerá de si el espermatozoide llevaba un cromosoma X o uno Y. Y por último, y esto es clave, se da el pistoletazo de salida para que empiece la segmentación, esa cascada de divisiones celulares que va a dar forma a todo lo que viene después. Bien, con la fecundación ya completada, la historia cambia. Ya no hablamos de 2 células que se juntan, sino de una única célula nueva, el cigoto, que empieza a multiplicarse a una velocidad de vértigo. Fijaos en esta cronología, que es una pasada. El primer día tenemos una sola célula. Para el cuarto día ya tenemos una mórula de 16 células. Y entre el día 5 y 6 se ha convertido en un blastocisto, que es una estructura muchísimo más compleja. Y todo esto pasa mientras va viajando por la trompa de Falopio de camino al útero. Increíble. Aquí vemos justo el principio de ese proceso, que se llama segmentación. El cigoto se divide en 2 células, que se llaman blastómeros, luego en 4 y así. Y un detalle muy curioso es que aunque el número de células se dispara, el tamaño total del conjunto no cambia. Las células se van haciendo cada vez más pequeñas con cada división. Se van compactando dentro de la zona pelúcida. Y ahora llegamos a un momento que es absolutamente fundamental. Todas las células que hay vienen de la misma, pero justo aquí empiezan a especializarse, a tomar 2 caminos que son totalmente distintos y que tienen destinos muy diferentes. Cuando estamos en la etapa de blastocisto, esta división se ve clarísima. La masa de células que está dentro, el embrioblasto, es la que se va a convertir en el embrión propiamente dicho. Mientras tanto, la capa de fuera, el trofoblasto, tiene otra misión igual de importante. Va a formar la placenta. Es la primera gran especialización de tareas. Bueno, pues el viaje de esta primera semana termina con un último acto que es decisivo. El blastocisto tiene que encontrar un sitio seguro en la pared del útero y, por así decirlo, acampar allí.
Para poder implantarse, lo primero que tiene que hacer el blastocisto es eclosionar, o sea, salir de la zona pelúcida que lo ha estado protegiendo hasta ese momento. Y una vez que está libre, empieza ese proceso súper delicado de implantación que va por fases. Primero se acerca, es la posición, luego se pega, la adhesión, y finalmente invade el endometrio, que es la pared del útero. Y claro, para una tarea tan compleja, el trofoblasto se especializa todavía más y se divide en dos capas. Por un lado, el citotrofoblasto, que es la capa de dentro, y por otro, el sincitiotrofoblasto, que es una capa externa superinvasiva y es la que se va a abrir camino en el tejido del útero para crear esa conexión que va a nutrir al embrión. Y la verdad es que esta frase lo resume todo a la perfección. La primera semana de vida no es una serie de casualidades. Es una cascada de eventos moleculares y celulares que tienen una precisión asombrosa. Vamos, una coreografía biológica que cuando funciona bien da el pistoletazo de salida a la más increíble de las historias.